En 1806, la primavera fue la cuna que recibió al hombre, quien bajo el brazo tenía escrito ya el destino de toda una nación. Benito Pablo Juárez García nació el 21 de marzo y hoy carga con las glorias de todo un continente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Antonio Aguirre y lo invito a conocer al Juárez íntimo, al hombre, al esposo y padre, a aquel hijo de Oaxaca quien cimbró las bases de una república en una carrera llena de traiciones y contradicciones que nos obligan a preguntarnos, ¿es realmente tan grande como dicen que fue? Es Benito Juárez, la otra historia. Comenzamos. Benito Juárez es un individuo del siglo XIX, nace durante el proceso inmediatamente anterior a la Guerra de Independencia, y eso lo hace distinto a gente mucho mayor que él, que son los que nacen a finales de, digamos, en el último cuarto del siglo XVIII y que les toca todavía la bonanza colonial. Benito Juárez, sí es cierto, a los 12 años recorre el camino de Galatao, de la sierra, a Oaxaca a pie, llega con el padre Salanueva, que es una especie de padrino, una especie de protector, que él lo ayuda a estudiar. Él se familiariza con los libros porque el padre Salanueva era encuadernador, y también se familiariza con la pareja que forman Antonio Maza y su mujer, que a la larga van a ser sus suegros, ¿no? Estudia primero en el seminario, que era donde quería el sacerdote que lo protegía que estudiara, y se da cuenta de que no tiene verdadera vocación justo cuando abren el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, que es un instituto mucho más liberal, de profesiones liberales. Se cambia para allá y estudia Derecho. Se gradúa de abogado y empieza a hacer inmediatamente prácticas. Se empieza a juntar, digamos, con los liberales oaxaqueños, empieza a darse cuenta de ciertas injusticias que había, sobre todo contra los miembros de su raza, y empieza a litigar para defenderlos. De hecho, Benito Juárez en su juventud pisa la cárcel 2 veces por haber defendido pueblos indígenas. Obviamente en este caso no cometió ningún delito, pero en ese momento pues las autoridades eran conservadoras y creo, si no me equivoco, estaba en el poder Antonio López de Santana. No era un hombre arrogante ni petulante, era un hombre de una sencillez acrisolada, ¿no? Y lo demostró pues en todos los momentos de su vida, ¿no? Yo por eso creo que esta humildad y este talento es algo muy significativo, porque no debemos perder de vista nunca que cuando él llega a Oaxaca, tiene 12 años de edad y solamente hablaba zapoteca a los 12 años, y llegó a ser el mejor presidente que ha tenido México en su historia. Todo el mundo sabemos la historia que nos venden en los libros de primaria, ¿no? Que parece una novela de superación personal o parece una hagiografía, la vida de un santo, ¿no? El indito que a los 11 años todavía no hablaba español, hablaba zapoteco, y de repente decide abandonar su comunidad. Margarita Maza, la cómplice, la fiel compañera, la mujer incondicional de Benito. La otra parte de un amor que parece haber sido escrito por un novelista romántico, pero que también esconde una historia de aquellas muy comunes en el siglo XIX. Cuando él tiene 20 años de edad, él ve que llega a la casa en Oaxaca el señor Maza, que era su patrón. Él trabajaba prácticamente ahí de mocito, de mozo, ¿no? Y ve que entra con una carriola, el señor Maza. En esa carriola iba Margarita, que la adopta el señor Maza, ¿no? Margarita Maza no es hija del señor Maza. Entonces, bueno, hay que ver cómo, pues él no voy a decir que se enamoró cuando la vio en la cuna, ¿no? Pero sin embargo, pues ya después que hizo una relación, pues llegaron a casarse y bueno, con la admiración que sentía Margarita por este hombre, ¿no? Juárez conoce a Margarita desde que Margarita está recién nacida. La lleva a la casa de los Maza, su hermana Josefa, que era la sirvienta principal de la casa de los Maza.
Pasa el tiempo, en ese entonces Juárez tenía 18 años, Margarita acababa de nacer. Pasa el tiempo y cuando Margarita llega a la adolescencia, los Maza la intentan casar con las familias bien, digamos, de Oaxaca, pero como era una hija adoptada, Margarita no lo sabía, era expósita, se les llamaba en aquellas épocas, como era expósita, nadie quería casar a sus hijos con ella. Entonces empiezan a batallar para conseguirle, digamos, un matrimonio conveniente, y llega un momento en que se rinden y hacen un comentario enfrente de la sirvienta de Josefa, la hermana de Benito Juárez, y Josefa les dice que su hermano Benito estaría orgulloso de casarse con la niña Margarita. Por supuesto no fue tan simple la cosa. Margarita ya conocía a Juárez, ya lo admiraba, no le importaba que fuera de raza indígena, y Juárez también la conocía y yo creo que estaba más o menos encariñada con él. Todas estas preguntas yo creo que salen sobre una situación que es evidente. El México del siglo XIX era un país absolutamente racista, un poco como el de ahora, pero un poco menos disimulado, ¿no? Oaxaca era una de las ciudades más racistas de todo el país porque había muchísimos indígenas. Entonces, ante esta pregunta, ¿por qué se casa Margarita Maza con Benito Juárez? Esa es un poco la respuesta. Juárez era indio, era indígena puro, ya estaba un poco, digamos, reconocido por la política en Oaxaca, era un abogado con cierto éxito en los litigios, había sido juez, etcétera, y bueno, se casan. Cuando se casan, él tiene 36 años, ya de 18, lo digo porque mucha gente piensa que eran más o menos de la misma edad. Cuando él se casa en el año de 43 con Margarita Maza, ya es un político, no es el gran político oaxaqueña, pero sin lugar a dudas es un personaje que ya tiene éxito en su gestión como burócrata de una ciudad importante que es Oaxaca. Quienes lo conocieron lo describen como un padre ejemplar, dulce y afectuoso en el plano familiar. Sin embargo, la familia Juárez Maza no estuvo exenta de una desgracia que los marcó para siempre: la muerte de sus hijos. El matrimonio Juárez Maza tuvo muchas hijas, ahorita no recuerdo exacto el número, pero creo que son 13 en total. Algunos 1 o 2 murieron de muy pequeños y tuvo solo 3 varones, Benito, Antonio y no recuerdo el nombre del otro, pero los 2 más chicos mueren durante la intervención francesa cuando se va Margarita Maza de Juárez exiliada a Nueva York. No exiliada, Juárez la manda allá para que no sufra los estragos de la guerra, pero le tocó sufrir los estragos de la pobreza. De hecho, yo he leído textos donde de los enemigos de Juárez, que todavía abundan hasta la fecha, dicen que mientras Juárez andaba aquí a salto de mata en el carruaje, la primera dama se estaba gastando el tesoro de la nación en las grandes tiendas de Nueva York. Eso es totalmente mentira. Sí vivió en Nueva York, vivió en un departamento muy pequeño, y para que nos demos cuenta de las comodidades con las que vivía, sus 2 hijos varones más pequeños, uno tenía como 5 y uno tenía como 8, mueren de pulmonía en uno de los inviernos neoyorquinos. O sea, no tenía ni siquiera calefacción. Juárez no le mandaba dinero ni siquiera para su sustento. Yo creo que fue un extraordinario padre de familia. Tocamos ese tema, obviamente, dentro del concepto de la humanidad, ¿no? Tuvo 13 hijos con Margarita. Cuando se mueren sus 2 hijos en los Estados Unidos y Margarita tiene que viajar en una corbeta norteamericana, Margarita trajo los cadáveres a bordo, claro está, y enloqueció prácticamente Margarita con un dolor espantoso porque les hablaba a los hijos y evidentemente no le contestaban, no se resignaba. Y el golpe más espantoso que recibió Juárez fue la muerte de esos 2 niños que él quería, bueno, pero también con locura, ¿no? Conocimos al Juárez íntimo, sus bases y refugios, pero ¿cómo fue que un humilde pastor de la Sierra de Oaxaca se convirtió en gobernador del estado? ¿Y cómo llegó a ser el líder de una nación entera? Conozca las respuestas al regresar. Nadie hubiera imaginado que un pastor huérfano pasara de cuidar un rebaño a velar por los intereses políticos y sociales de un estado y después de un país. Pero Juárez logró romper con los esquemas y con los paradigmas de una sociedad conservadora y además racista, logrando lo que pocos: ganarse un lugar en la historia de México. No perdamos de vista que él, antes que nada, estudia en el seminario.
Juárez era católico y estudia en el seminario y se da cuenta de la gran cantidad de mentiras y de embustes y de atropellos y de hipocresías del clero, y por eso decide no ser sacerdote. Hace sus primeros estudios todos en Oaxaca y bueno, llega a tener una licenciatura obviamente como abogado, y es un abogado que defiende a las causas indígenas y se da cuenta hasta qué punto atropellaban a los indígenas, a los que no se les concedía ningún derecho, porque habían, claro, siempre alianzas entre el poder judicial y el gobierno para atentar en contra de los indígenas. Juárez se opone a todo eso y ahí comienza, digamos, su carrera política hasta que llega a ser segundo en el gobierno y después ya gobernador del estado, ¿no? Benito Juárez debe haber tenido una buena fibra para ir subiendo, porque efectivamente viene desde lo más bajo, ¿no? Y entonces el hecho de aprender español, de hacer la carrera de leyes, de ser uno de los primeros en recibirse en estos institutos de ciencias y artes de Oaxaca, que es este proyecto liberal de hacer instituciones de educación laica alejado de cómo lo manejaban, dijéramos, las órdenes religiosas, hace que, dijéramos, que en un lapso breve de tiempo empiece a escalar dentro, dijéramos, del escalafón de la burocracia oaxaqueña, ¿no? Ser primero abogado, luego es litigante, juez, y posteriormente, bueno, va a ingresar a todo el trabajo de esa burocracia oaxaqueña hasta convertirse en gobernador. Por alguna razón llega a gobernador interino y luego pasa a ser gobernador de Oaxaca, llega a gobernador interino de Oaxaca y ya está de lleno metido en lo que es la ideología liberal. Oaxaca era un hervidero de liberales, así como de conservadores, pero llamaban más la atención los liberales. Él, con su origen zapoteca, llega a ser abogado, se recibe como abogado, luego como juez y después, claro, ya llega a ser el gobernador del estado. Y ahí es donde empieza a haber un hombre deslumbrante. ¿Por qué? Pues porque crea instituciones jurídicas, crea tribunales, crea escuelas, crea universidades. O sea, hay que ver este hombre con ese origen lo que hace. Porque bueno, si podemos compararlo con Santana o con el mismo Porfirio Díaz, ¿no? Santana, ¿qué le iba a importar la educación? Al poder se llega casi siempre de rodillas. Solo los que llegan de pie tienen un derecho natural sobre él. Frase que encaja a la perfección con el arribo de Benito Juárez a la presidencia de la República. Juárez, dijéramos, va a ser gobernador de Oaxaca. Le prohíbe la entrada a Santana cuando él está en plena retirada en el año de 48. Santana vuelve al poder en el año de 53, lo busca, lo manda a tomar preso, ¿no? Y entonces no solamente lo toman preso, sino luego se tiene que exiliar en Nueva Orleans, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo esos datos? Porque vamos a ver cómo Juárez transita de la esfera local de Oaxaca a una esfera nacional, a identificarse con el proyecto liberal encabezado por Melchor Ocampo. Comonfort quiere quedar bien con los liberales y quiere quedar bien con los conservadores y con el clero, y entonces jura el 1 de diciembre de 1857, jura aplicar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y el 15 de diciembre, o sea, 2 semanas después, Comonfort se arrepiente y dice, no siempre no voy a aplicar la Constitución. El presidente Comonfort le ofrece la Secretaría de Gobernación por ser uno de los principales liberales del país. Juárez pone como condición que también, además de la Secretaría de Gobernación, que también le ofreciera la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque en esos tiempos la presidencia de la Suprema Corte de Justicia era la virtual vicepresidencia del país. Si el presidente faltaba, quedaba el presidente de la Suprema Corte. Entonces Juárez ya estaba encaminado. Aún así, aún cuando digamos que todas estas astucias lo llevaron a ocupar ese puesto, yo
yo siempre he tenido la idea de que a Juárez le cayó la presidencia en las manos, ¿sí? Cuando Comonfort hace lo que solo se puede hacer en un país latinoamericano, como pensando en el realismo mágico de Gabriel García Márquez, por ejemplo, Comonfort se da un golpe de Estado a sí mismo para desconocer la Constitución. Es algo impresionante, creo que es el único caso de un presidente que se da un golpe de Estado a sí mismo. Claro, tenía esta idea, no quería gobernar con la Constitución, decía que era imposible gobernar con la Constitución recién creada, y bueno, tiene que renunciar después del peligro que se armó, de los levantamientos que hubo y del ridículo que hizo. Y en el momento en que renuncia, Juárez estaba preso, lo tenía preso en Palacio Nacional, Comonfort. Se da un autogolpe de Estado, Ignacio Comonfort. En buena parte porque el padre Miranda era el confesor de su madre, de la madre de Comonfort, y le dice: hijito de mi vida, te vas a condenar al jurar esa Constitución. Y ya me dijo el padre Miranda, que era el consejero áulico del arzobispo Pelagio Antonio de la Bastilla y Dávalos, dice que si tú te condenas, yo como tu madre también me voy a condenar porque paría una víbora. Entonces no puedes jurar la Constitución, y la jura. Y 15 días después la madre lo convence, entre otras razones, porque también él era un hombre que titubeaba de abjurar a la Constitución. Se da el golpe de Estado, los conservadores no quieren saber nada de Comonfort y los liberales no quieren saber nada de Comonfort, y entonces pues él tiene que encierran a Juárez en Palacio Nacional. ¿Por qué? Porque era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y como presidente de la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo a la Constitución del 57, él era el sucesor de Comonfort. Y entonces, para que esto no pasara, lo encierran en la intendencia de Palacio Nacional, y ahí llega Comonfort arrepentido el 11 de diciembre de 1858. Llega arrepentido a decirle: Benito, me equivoqué. Los conservadores no me quieren, los liberales tampoco, pero tú eres el presidente. Yo en este momento me retiro y tú tienes el derecho a heredar el poder de acuerdo a la Constitución. Y a partir de ese día, el 11 de enero de 1858, Benito Juárez es presidente. Juárez tiene que salir huyendo de la Ciudad de México a escondidas, agarra para el norte, sale a Querétaro y bueno, se disfraza de herrero y llega hasta Guanajuato. En Guanajuato estaba de gobernador Manuel Doblado, que era uno de los principales liberales del país también. Y ahí en Guanajuato se ponen de acuerdo los gobernadores liberales para sostener la presidencia de Benito Juárez. De hecho, ahí lo nombran presidente, como Ford había renunciado. Benito Juárez era el virtual vicepresidente, le dan la investidura con apoyo de 8 gobernadores liberales. Con eso se alza con el poder, y los liberales le dan el poder porque digamos que era lo que les quedaba, era la única oportunidad que tenían más o menos de conservarlo, porque de alguna manera no lo veían bien a Benito Juárez, sobre todo, por ejemplo, Manuel Doblado. Volvamos a la historia de que este país es un país racista. Manuel Doblado era un hombre muy alto, era de ojos azules, era rubio, veía siempre a Benito Juárez hacia abajo, pero aún así le dio el poder para que los liberales lo conservaran. La visión de Juárez fue enorme, y para lograr sus objetivos fue capaz de hacer grandes sacrificios y acuerdos que pusieron en juego la soberanía de nuestro país. Más adelante, conozca el tratado que puso en jaque la estabilidad y el patrimonio mexicanos. Uno de los legados más grandes que se le atribuyen al presidente Juárez fue la separación de la Iglesia y el Estado, que derivados de una guerra pusieron en juego la victoria juarista. Sin embargo, una estrategia poco conocida es que Benito Juárez casi entrega la soberanía mexicana, poniendo en entredicho la gloria del héroe. Una de las cosas muy notables es que él toma, por ejemplo, la defensa de un par de pueblos, de comunidades indígenas, que empiezan a manifestarse en contra de los cobros excesivos que les hacen los sacerdotes por todas las funciones religiosas. O sea, ¿cuáles son las funciones religiosas? Pues las misas de difunto, de matrimonio, de bautizo, etc. Y entonces había, por ley civil, ellos tenían que cumplir
con esas obligaciones de los impuestos. Entonces tenían que dar el diezmo, tenían que dar una serie de dineros que si no los, digamos que si debían esa cantidad de dinero, empezaban a no solamente a carecer de esas funciones religiosas, sino que inclusive en el caso de Juárez va a llegar a la cárcel por la defensa de esos pueblos de indios. Entonces no es solamente un conocimiento literario acerca de esta sociedad donde por un lado están, digamos, los intereses del clero católico y por el otro lado estas comunidades de indios bastante desprotegidas. La gente piensa que la guerra de reforma estalla por la promulgación de las leyes de reforma, y no es cierto. La guerra de reforma estalla porque el clero consideraba que la Constitución 57 iba en contra de sus intereses. Ya habían derogado la Constitución de 1824, el clero, y habían derrocado el gobierno de Valentín Gómez Farías. O sea que no perdamos de vista que el clero, por eso lo decía yo, es el peor enemigo que ha tenido México en su historia. Ahí está clarísimo. La del 57, tampoco estuvieron de acuerdo con la del 57 y detonan la guerra de reforma. Con todo y la Constitución del 57 era de alguna manera conservadora en ese sentido, porque establecía que la única religión que podía tener el Estado mexicano y México era la católica. Y prácticamente era una legislación inocua, no lastimaba los intereses clericales. Y a pesar de eso, se levantan en armas en contra de la Constitución 57. La Iglesia era la entidad más rica de este país. Era dueño del 75% de los terrenos y de los edificios, ¿sí? Y eran bienes de manos muertas, se les llamaba así, porque en realidad no producían al país absolutamente nada y nada más enriquecían a la Iglesia. Esa era una segunda intención con las leyes de reforma. Quitarle a la Iglesia esos manos de esos bienes de manos muertas para que se vendieran y el dinero empezara a circular creando capitales en este país. También se logró, pero no como lo esperaban. A la hora de que se recuperaron, a la hora que se hizo el arqueo de todo lo que se le había quitado a la Iglesia en los bienes de manos muertas, resulta que la mayoría se había gastado en la guerra, tanto por conservadores como por liberales. Los conservadores pedían préstamos a la Iglesia y la Iglesia se los daba. Como perdieron la guerra, jamás los devolvieron. Los liberales pedían préstamos, no se los daba la Iglesia, entonces se expropiaban, ¿sí? Y se gastaba el dinero en la guerra también. Entonces finalmente no hubo circulante, no hubo capital, no hubo nada, pero sí se quitó digamos, la influencia de la Iglesia en el Estado. La educación se convirtió en laica, se creó el registro civil, se crearon los panteones civiles. ¿Por qué se promulgan las leyes de reforma? Se promulgan en junio y julio de 1859, cuando ya la guerra de reforma llevaba 1 año y medio de haber estallado y Juárez estaba en Veracruz. ¿Cuál fue la puntilla que creó nada menos que Melchor Ocampo junto con Juárez a través de las leyes de reforma? Fue un golpe maestro a los intereses clericales, porque estas leyes decían que no, a partir de la nacionalización de todos los bienes del clero, monasterios, bancos, juzgados, porque los bancos se llamaban juzgados de capellanías y obras pías, y lo que se cobraban eran intereses piadosos. Todo lo tenían camuflado. Juárez expropia todo. Costear una guerra es sin duda uno de los gastos más grandes que puede tener un país. Juárez, al verse quebrado, planteó medidas desesperadas para seguir contando con el financiamiento de los Estados Unidos. Pero, ¿a cambio de qué? ¿De empeñar el territorio? ¿Una guerra civil es un motivo suficiente para poner en juego la tierra mexicana? Lo han criticado mucho, sobre todo por el Tratado McLean-Ocampo. Este Tratado McLean-Ocampo que establecía servidumbres de paso para los Estados Unidos. O sea, que podían pasar, por ejemplo, los Estados Unidos, tener una red ferroviaria en el istmo de Tehuantepec y poder cruzarlo de por vida. Entonces, pero también había pues otra serie de líneas ferrocarrileras en el proyecto del Tratado McLean-Ocampo, pues que era una verdadera servidumbre y que de haberse realizado le hubiera complicado las cosas a México. Pero por el otro lado, era un ingreso de varios millones de dólares para México, y Juárez siempre sostuvo, como buen abogado que era, no hay obligaciones eternas, no existen las obligaciones eternas.
Entonces dijo, ahora lo que yo necesito es ganar tiempo, necesito dinero. Y bueno, hay que tomar en cuenta que los conservadores de Miramón firman un tratado oprobioso, que era el Tratado Mon Almonte, que era empeñar verdaderamente las finanzas mexicanas. La respuesta es el Tratado Maclean Ocampo. O sea, cada quien echa mano de lo que puede en esa terrible coyuntura en donde México no debía caer otra vez en manos del clero. Y por ello es que él suscribe ese tratado, que finalmente el Congreso de los Estados Unidos no lo aprueba, no aprueba el tratado. El Tratado Maclean Ocampo lo que plantea en síntesis es lo siguiente. Primero, se le otorga a los Estados Unidos por lo menos 3 pasos francos para sus tropas. Uno, dijéramos que va de Arizona hacia el Golfo de California. El segundo, de un punto que podríamos localizar entre Coahuila y Chihuahua hasta el Pacífico Medio, lo que podríamos hablar más o menos Sinaloa. Y tercer punto, que sería un paso franco en el Istmo de Tehuantepec. Esos serían 3 pasos por donde las tropas y los intereses de los Estados Unidos, pudieran transitar libremente. Se firmaron de una forma desesperada y era como que la última opción que tenía el gobierno de Juárez para poder mantenerse en el poder y para poder ganar una guerra que estaba perdiendo. El Tratado Maclean Ocampo obligaba a México, en caso de que se ratificara, no solo a cederle a perpetuidad el paso por el Istmo de Tehuantepec, había cosas más graves. Había una cesión de paso a perpetuidad de las tropas norteamericanas desde Matamoros hasta Guaymas. Y desde, si no me equivoco, era algo así como Paso del Norte o algo así de Texas, hasta Mazatlán. O sea, prácticamente le estaban entregando en usufructo a los norteamericanos todo el norte de México. ¿Sí? Pero había una cláusula que puso Benito Juárez, y yo creo que no la puso inocentemente, yo creo que la puso con todo el colmillo que ya para entonces se le estaba haciendo como político. La cláusula más importante del tratado era esta: en el futuro, en caso de guerra de México con otro país, Estados Unidos se veía obligado a fuerza, sin ninguna opción, a apoyar a México, a mandar tropas en su defensa, ¿sí? Y viceversa. Si Estados Unidos tenía guerra, digamos, con los canadienses, México también tenía que mandar tropas para ayudar a los gringos en su defensa. Eso, obviamente, era un artículo del tratado que era completamente disparejo. Ahí toda la ganancia iba a ser para México y probablemente fue una de las razones por las cuales el Senado norteamericano decidió no aprobar el tratado. Todo parece indicar que el hombre le teme y señala a lo que no conoce. Y es lo que ocurre, de alguna forma, con los masones. Una realidad del siglo XIX es que la masonería era una especie de modus operandi dentro de la política mexicana. Y hay quienes afirman que bajo la ideología política juarista están las ideas de un verdadero masón. En todos los movimientos libertarios, de política y de organización administrativa y de gobierno, ahí estaban presentes los masones. Eran los que llevaban las ideas de vanguardia. Eran los intelectuales, mire, por ejemplo, los que movieron la revolución de Ayutla, los que terminaron con el largo periodo de Santana, de gobierno de Santana, pues fueron los libres pensadores que en torno a Juan Álvarez lograron consolidar ese movimiento y triunfaron. Y entre ellos pues se puede contar Melchor Ocampo, Benito Juárez, Ponciano Arriaga. Todos ellos eran gente ilustrada que había ido a escuelas de nivel superior y algunos hasta habían salido a estudiar al extranjero. Entonces traían toda la información necesaria y eso les permitía proponer cambios en el sistema que nos estaba gobernando. En ese entonces ya se habían formado 2 grupos importantes que representaban la política. Los que querían los privilegios de antaño y los liberales que querían la transformación. Hay una vinculación estrecha entre la masonería y la masonería y la política mexicana. ¿Por qué?
porque cuando se crean las logias, digamos, en los años de la independencia de México, se crea la logia escocesa y la logia yorquina. Entonces, bueno, sí, aquí ya se crean en dos trincheras. La logia, una era la conservadora, ultraconservadora, que estaba con España, que estaba con el rey de España, que estaba con el clero, y la otra es la liberal, que es la que encabeza este embajador Poinsett, que llega a México en 1823. Entonces tenemos que sí, a partir de la instalación de las logias, se fueron a los primeros, digamos, entre comillas, partidos políticos. Son los primeros partidos políticos que existen en México que están en las logias. Entonces, el hecho de que se le ataque a Juárez porque era masón, pues una gran mayoría de los mexicanos eran masones. Los masones empiezan a tomar cierta importancia para organizar a los hombres públicos en logias, y estas logias se convierten en institutos y en formas de hacer política y presión política. Entonces, si nosotros hacemos un rastreo de buena parte de los políticos mexicanos a lo largo del siglo XX, del XIX, desde la independencia hasta el porfiriato, encontramos que alrededor de un 90% son masones, ¿no? ¿Y la masonería para qué sirve? Bueno, sirve para alcanzar un puesto público, sirve como apoyo en unas elecciones presidenciales, sirve para hacer alianzas con los diputados, con los senadores en los diversos momentos. Y los que traen las masonerías aquí a México son los embajadores gringos y los embajadores ingleses. De ahí empieza toda la división. Ya en tiempos de Juárez, o poquito antes de que él fuera presidente, o ya siendo presidente, eso sí no me queda muy claro, se creó lo que le llaman el rito mexicano, que es diferente al rito yorquino y el rito escocés. Uno de los capítulos poco explorados en la vida política de Juárez es su relación con la masonería. Y es que hoy en día ya es sabido que era uno de ellos. Y quizá esta fue una de las razones que lo llevaron a gobernar como lo hizo. Juárez entró en relación con los libres pensadores desde que estaba en Oaxaca. Debemos de saber que él estaba más bien encausado para ser sacerdote o para seguir la carrera eclesiástica, porque sus primeros protectores querían que él estudiara en el seminario. Pero no hay coincidencias, en ese momento se inauguró el Instituto de Ciencias y Artes en la capital del estado de Oaxaca, y escuchó Juárez la difusión que le dieron. Él ya había logrado cierto nivel, digamos, de bachillerato, y escuchó que se abrió el instituto, y ese instituto lo fundaron los libres pensadores, y entre ellos, pues, masones. Ahí es donde él empezó su carrera de libre pensador, de abogado desde luego. Y como vieron que él tenía ideas así también de avanzada, en virtud de las lecturas que había tenido, pues lo mejor fue enlazarse con los que ya estaban aquí gobernando en México. Y en una de esos cargos políticos que ocupó Benito Juárez, como diputado federal, lo iniciaron en la masonería. Sí, claro, había una iniciación, y la iniciación era más o menos solemne, ¿no? La de Benito Juárez se hizo aquí adentro del Palacio Nacional, cuando era diputado. Ahí estaba la Cámara de Representantes, o como se diga, la Asamblea Legislativa, estaba dentro del Palacio Nacional. Ahí se hizo la iniciación de Juárez, y el que lo inició fue Valentín Gómez Farías. Todos eran masones. Aquí solo habría que ver de qué logia eran. Estaban los yorquinos y estaban los escoceses. Era muy sencillo. Los yorquinos eran los liberales y los escoceses eran los conservadores. Los yorquinos eran los que querían una república federal, y los escoceses eran los que querían una república centralista. Y en el rito mexicano se supone que Juárez llegó al grado más alto, que era el 9, que era el equivalente al 33 de los otros masones. Pero la gran mayoría de los liberales mexicanos del siglo XIX, que es la mejor generación que ha existido en la historia de México, sí, la mayoría eran masones, pero tenían ese concepto de la pertenencia a una fraternidad, a un respeto, a una solidaridad, a una unión política. Hoy en día, la masonería sigue siendo un tema poco explorado en México. Sin embargo, una de las enseñanzas más grandes en su concepto de justicia y libertad. ¿Cuánto influye la masonería en él? Fue una situación de coincidencia, porque si algo promueve
la institución masónica es que el hombre se desarrolle en plena libertad, que se le dé capacidad a su creatividad, que tenga la posibilidad de generar nuevos mecanismos, instituciones en donde la sociedad pueda desenvolverse y los grupos tengan una mayor armonía social. De tal manera que eso fue muy coincidente con que don Benito Juárez haya sido jurista, porque él le daba mucha preferencia a lo que disponía la ley. En el caso de Juárez, ya es fallecido y todo eso, dejó un gran legado para la historia de nuestro país. Y siempre la masonería ha recordado a Juárez. Sí era masón Juárez y sí tenían ingredientes políticos porque la masonería, la liberal, pues es la que preconizaba Juárez. Sí era masón y qué bueno que era masón. Y no porque diga qué bueno que era masón, yo soy masón. Yo no soy masón. Creo que son grupos muy atractivos, muy interesantes, que claro, han venido cayendo ya en los últimos tiempos, ¿no? Pero en el siglo XIX la masonería jugó un papel político muy importante. Creo que incluso hasta los años 80 todos los presidentes de México han sido masones, si no me equivoco. No lo dicen porque pues, es echarse en contra de ellos la superstición de la gente. Digo superstición porque casi nadie sabe lo que es la masonería. El destino de Juárez ya estaba escrito. Aquel pastor tendría que llegar a la presidencia de México. Tal vez ese sería el motivo que lo hacía levantarse de la cama cada mañana, pero ya en la presidencia. ¿Fue Juárez tan dictador como Porfirio Díaz? Descúbralo al regresar. Dicen que cuando se llega al poder sin estar preparado, el tirano se asoma a la superficie. ¿Sería este el caso de Benito Juárez? Y es que, ¿qué tiene la silla presidencial que cuando llegan a ella ya no la quieren dejar? Si Juárez no hubiera muerto, todavía viviría. ¿Sí? Lo que se puede interpretar, si Juárez no hubiera muerto, seguiría en la presidencia, por supuesto. Juárez estaba aferrado con uñas y dientes a la presidencia, eso sí. Juárez entra en enero de 58, de acuerdo a la Constitución, como presidente interino. Primero. Entonces es 58, 59, 60, la Guerra de Reforma. Cuando termina la Guerra de Reforma, él convoca a elecciones, se pone como candidato y es electo por primera vez presidente constitucional. Estamos hablando del año de 61. El periodo es de 61 a 65. En 65, en plena intervención francesa, se va a dar una discusión de si, terminado el periodo en 65, entra el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que en este caso es Jesús González Ortega, o qué sucede. Y entonces va a haber una maniobra por ahí, donde el Congreso le había dado facultades extraordinarias para enfrentar a los franceses. El general González Ortega, que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia y era uno de los militares más importantes del país, le exige a Juárez la presidencia porque dice ya se acabó su periodo y le toca a él quedarse con la presidencia. El problema fue que González Ortega cometió un error garrafal. Exige la presidencia un año antes, se equivoca de fecha. Sí, entonces, como exige la presidencia un año antes, Juárez y su gabinete tienen tiempo de reaccionar con bastante comodidad, que era Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias y Guillermo Prieto en ese momento, los principales miembros del gabinete. Le dicen a González Ortega que regrese en un año por la presidencia a Chihuahua, estaban en Chihuahua en ese momento. González Ortega dice que sí, que va a regresar en un año y se va a Estados Unidos, según él, a juntar fondos para la guerra contra los franceses. Y en ese momento, Lerdo de Tejada, que era el secretario de Gobernación, expide un decreto presidencial donde dice que los generales en activo que abandonen su puesto de trabajo sin permiso
del gobierno federal quedan fuera de la ley. Entonces declaran fuera de la ley a González Ortega. González Ortega fue borrado de esa manera de la historia de México por un plumazo de Benito Juárez. Es algo curioso porque González Ortega fue el principal general de los liberales durante la Reforma, fue el que ganó la Guerra de Reforma y ahorita a la fecha nadie se acuerda de él. La intervención se acaba en el año de 67 y como en 61, en 67 convoca elecciones y ahí tenemos la primera reelección. O sea, la primera reelección constitucional es en 67. El punto es muy pertinente y yo creo que es de las partes más cuestionadas de Juárez. Cuando dicen que se quedó 14 años en el poder, bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar que es del año 58 al año 72. ¿Qué pasó del año 58 al año 1872? Bueno, pues estalló la Guerra de Reforma que duró 3 años. Entonces, acaba en 1861 la Guerra de Reforma. Y al año siguiente, en 1862, pues todos nos acordamos que se dio la famosa Batalla de Puebla, en donde el general Zaragoza le ganó a los franceses. ¿Qué quiero decir con esto? Que después vino la invasión francesa y vino la instalación del Segundo Imperio Mexicano con Maximiliano. El primer imperio fue el de Iturbide. Entonces, fueron 3 años de la Guerra de Reforma y después fueron 5 años de imposición de los franceses en México. Entonces, en esos 8 años, sí, efectivamente, sí, yo creo que no se podían llevar a cabo las elecciones como hubiera sido deseable. Su primera reelección fue en el 61, en 1861, si no me equivoco. Acababa de ganar la Guerra de Reforma, ¿sí? El país estaba hecho pedazos, se convocan elecciones y ahí hay un dato curioso. Benito Juárez gana las elecciones, pero su rival más cercano fue Miguel Lerdo de Tejada. Miguel Lerdo de Tejada se queda con más o menos la mitad de los votos que tenía Benito Juárez y lo curioso del caso es que Miguel Lerdo de Tejada llevaba 3 meses muerto. Pero en las elecciones de 1871, el fraude electoral fue totalmente evidente, ¿sí? El gobierno controlaba las urnas, controlaba las elecciones. Claro, no se trataba de voto directo como ahora, sino era como en Estados Unidos, que son electores según los estados, ¿no? Pero hay una carta de Juárez que le escribe a su compadre, que era su secretario o su ministro de guerra, Ignacio Mejía, si mal no recuerdo, donde le dice, si al pueblo no le interesa la democracia, la tenemos que hacer nosotros. Eso no significaba que había que promover la democracia, significaba que teníamos que llenar las urnas, ¿no? En realidad, el fraude electoral del 71 fue garrafal y uno de los perdedores fue precisamente el general Porfirio Díaz, que era en ese momento el hombre más popular del país y que probablemente no hubiera ganado, pero hubiera estado muy cerca del triunfo. Juárez, a lo mejor también Juárez hubiera ganado sin el fraude, pero se quiso asegurar y eso lo convierte en un precursor de todas las prácticas electorales del siglo XX y lo que va del XXI en México. En la última elección sí dijeron y sí se establece que fue truculenta, que fue un fraude electoral. Y sí, pues yo sí creo que se tiene razón en el argumento. Ese creo que es el gran escollo de Benito Juárez. Pero claro, él también alegaba que necesitaba consolidarse en el poder, en lo que era la restauración de la República, después de que él, afortunadamente para todos los mexicanos, manda fusilar a Maximiliano en el Cerro de las Campanas. Cometió crímenes. Uno de los levantamientos que tuvo en su contra, cuando aplacaron el levantamiento que fue en la Ciudadela, la orden de Juárez fue muy simple: mátalos a todos, y los mataron a todos. Claro, a él no se lo recuerdan como mátalos en caliente a Porfirio Díaz, porque es Benito Juárez, no es Porfirio Díaz. Creo que era un hombre lleno de contradicciones, un hombre que no hubiera soltado las riendas del poder si no se muere. Benito Juárez, el presidente más internacional de México, el héroe que rebasó las fronteras y colgó a un continente en su nombre. El legado del benemérito de las Américas, sin duda, sentó las bases de esta nación. Con él se logró la verdadera independencia de México, sí, o sea, la independencia mental, la independencia ideológica. Gracias a Juárez, México pasó a ser realmente un país independiente. Antes de Juárez éramos independientes desde un punto de vista político, pero todas las costumbres, la mentalidad, la ideología, la idiosincrasia seguían siendo española o seguía siendo colonial. Tenemos un país liberal, tenemos un país en donde la educación que imparte el Estado es laica. Tenemos un país libre, tenemos un país en donde los instrumentos de la producción no están en poder del clero,
sino están divididos, por más que esté concentrada la riqueza en este momento, pero eso ya es otro problema. Entonces tenemos que festejar a Juárez por haber sido un gran mexicano que supo defender a su país. Ya me imagino, ¿no?, lo que hubiera sido un Juárez contra un Trump, ¿no? O sea, que también pues, podría ser objeto de una novela. Pero el gran defensor de la República fue Juárez. Y Juárez, como tal, pues merece el bien de la patria. Detrás de México se esconden estos rostros que hoy en día le han dado identidad a nuestro país. Recorrimos los caminos de Juárez, sus razones, su familia, sus desgracias y motivos, los entredichos y sus glorias. Conocimos la otra historia. Pero aquí, como siempre, usted, sí usted, tiene la última palabra. Gracias por habernos acompañado en este programa especial de LN Noticias. Yo soy Antonio Aguirre. Hasta la próxima.